Hola, bienvenido al canal de terror, aquí narrado donde comienzan tus peores pesadillas. Apaga las luces, cierra las puertas y embárcate conmigo en las historias más terroríficas de la noche. La pequeña iglesia de San Miguel, adornada con flores blancas y velas encendidas, resonaba con los ecos de la misa de apertura de la Cuaresma. El padre Giovanni, un joven sacerdote de mirada intensa y corazón afligido, guiaba a los fieles en sus oraciones. Sin embargo, algo en el aire parecía diferente, una presencia extraña e inquietante que lo mantenía en estado de alerta. Tras la bendición final, observó los rostros de los feligreses, pero su pensamiento estaba distante, perdido en una niebla de angustia. «Vayan en paz, hermanos míos», dijo Giovanni, intentando inyectar confianza en sus palabras. «Que la luz de Dios ilumine sus caminos». Sin embargo, mientras los fieles se dispersaban, sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si algo maligno estuviera al acecho, listo para revelarse. En su camino de regreso a casa, la brisa se tornaba cada vez más pesada y el sonido de la lluvia distante resonaba como una advertencia. Al llegar a la puerta de su casa, un ruido repentino lo hizo detenerse. El sonido de pasos firmes sobre la tierra mojada lo dejó nervioso. «Solo es tu imaginación, Giovanni», se murmuró, aunque su corazón latía descompasado. Con vacilación, decidió abrir la puerta. Del otro lado, en la penumbra, estaba Adonías, el vaquero de la finca vecina. El hombre, fuerte y de semblante serio, sostenía una carta con la mano temblorosa. «Padre», dijo Adonías con voz grave, «Ángela me pidió que le entregara esto». Extendió la carta, y Giovanni, en un gesto automático, la aceptó. El contacto con el papel parecía llevar un peso insoportable. «Gracias, Adonías», respondió Giovanni, intentando ocultar la inquietud en su voz. «¿Está bien?» El vaquero dudó, mirando a su alrededor como si temiera algo. «Ella está angustiada, padre. Necesitamos cuidarla». Sin más palabras, Adonías se alejó, dejando a Giovanni solo con la carta en las manos. Con un nudo en el pecho, el padre se sentó a la mesa y desdobló el papel. Las palabras de Ángela danzaban ante sus ojos. «Giovanni, no sé a quién más recurrir. Estoy desesperada, te necesito. Podemos encontrarnos esta noche». El corazón de Giovanni se disparó. Sintió un torbellino de emociones. Amor, culpa, deseo. «¿Qué hago?», susurró para sí mismo, mientras la noche se volvía más densa a su alrededor, y la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder crecía en su pecho. La noche envolvía la pequeña ciudad en un manto de oscuridad, mientras el padre Giovanni se debatía en su cama, incapaz de encontrar el descanso que tanto anhelaba. Las sombras danzaban en las paredes, y cada crujido de la madera parecía una risa cruel del destino que lo aguardaba. Los ojos cerrados no lograban alejar las visiones de Ángela, su imagen resplandeciente atravesando su mente como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Se levantó, la respiración acelerada, y caminó hacia la ventana, observando la lluvia que comenzaba a caer, pesada e incesante, como un presagio de algo terrible. «¿Por qué no puedo olvidarla?», murmuró Giovanni, la voz un susurro perdido en la tormenta. El recuerdo de su sonrisa y del dulce perfume de su cabello lo consumía, y en un momento de debilidad recordó la carta que había recibido. «Ella me necesita, pero estoy atrapado», pensó, la culpa corroyendo su corazón. Decidido a encontrar alguna forma de claridad, Giovanni se sentó a su mesa y tomó una pluma. Las palabras fluyeron, pero la sensación de estar siendo observado aumentaba, como si una presencia maligna estuviera al acecho en las sombras. Un olor a azufre invadió el aire y se detuvo, la pluma suspendida,
mientras un escalofrío recorría su espalda. «No puedo dejar que esto me consuma», se dijo, intentando ahuyentar el pánico. Sin embargo, la lluvia se intensificó y los truenos resonaron como un aviso sombrío. Giovanni cerró la puerta con firmeza, tratando de ignorar la inquietud que crecía dentro de él. El sonido del agua acumulándose en el techo parecía transformarse en murmullos, y recordó las historias que había escuchado sobre la mula sin cabeza, una leyenda que siempre lo aterrorizaba. «Es solo superstición», se dijo, pero su voz sonó vacía, resonando en su corazón aterrorizado. Fuera, el galope de un caballo resonaba, pero no era un sonido familiar, era un sonido cargado de maldad, y se sintió sofocado por la angustia. «Por favor, que esto no sea real», imploró, mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. La tormenta rugía, y se dio cuenta de que la noche estaba lejos de terminar. La lucha entre su deseo por Ángela y la sombra del mal que lo rodeaba se intensificaba, dejándolo a merced de un destino que parecía inevitable. El sonido del galope de un caballo resonaba en la noche sofocante, cortando el silencio como una hoja afilada. El padre Giovanni, sentado a la mesa donde había intentado encontrar consuelo en algunas páginas de la Biblia, se levantó abruptamente, el corazón acelerando. El ruido se intensificó y un fuerte golpe resonó en la puerta, haciéndolo dudar. «¿Quién podría ser a esta hora?», pensó, la inquietud creciendo dentro de él. Sabía que no debía abrir la puerta, pero la curiosidad y el miedo se entrelazaban en su mente. Con un último suspiro de determinación, se acercó a la puerta y giró la manija. Al abrir, sin embargo, encontró solo el vacío de la noche, envuelto en una densa neblina. «Alguien me está poniendo a prueba», murmuró para sí mismo, cerrando la puerta con un movimiento brusco. Su corazón seguía latiendo con fuerza y la sensación de estar siendo observado crecía, como si la misma noche estuviera viva. Giovanni regresó a la mesa, pero no pudo concentrarse. La imagen de Ángela llenaba sus pensamientos y la culpa lo devoraba por dentro. «Debo resistir», pensó, pero su corazón pulsaba con una intensidad que parecía desafiar su razón. De repente, una sombra se proyectó en la pared. Giovanni se giró rápidamente y se quedó paralizado al ver una figura encapuchada entrando en su casa. La figura, envuelta en un manto oscuro, parecía flotar, y el padre sintió que la respiración se le escapaba de los labios. «¿Ángela?», susurró, su voz casi inaudible. La mujer retiró el capuchón, revelando el rostro familiar y angelical de Ángela, pero sus ojos brillaban con una intensidad que lo inquietaba. «Giovanni», dijo ella con una voz suave, pero cargada de una urgencia que lo tensó. «Mi esposo está fuera y tenemos toda la noche para nosotros». La declaración hizo que el corazón del padre se disparara. Deseaba a esa mujer, pero la conciencia de su traición lo golpeaba como un puñal. «Ángela, esto es incorrecto. Soy un sacerdote», respondió, intentando aferrarse a su fe, pero las palabras sonaban vacías ante su presencia. «No entiendes», insistió Ángela acercándose. «Esta noche es un regalo. No podemos dejar que la oportunidad se escape». Giovanni sintió que la lucha interna se intensificaba. «Pero lo que estamos haciendo es una traición. No puedo», comenzó la voz temblorosa. «No quiero que pienses en eso ahora», interrumpió Ángela, sosteniendo su rostro con manos delicadas. «Solo siente». Mientras las palabras resonaban en su mente, se vio atrapado entre el deseo ardiente y el peso de la culpa, como si el tiempo se hubiera detenido y todo a su alrededor se desvaneciera, excepto por ella. La lluvia caía incesante, creando un fondo sombrío que reflejaba el tumulto interno del padre Giovanni. El eco del beso que compartió con Ángela
aún resonaba en sus labios, mientras caminaba por la iglesia vacía, su corazón dividido entre la euforia del deseo y la culpa que lo consumía. Cada gota que golpeaba las ventanas parecía susurrar su nombre, y la imagen de su rostro se volvía cada vez más vívida en su mente. Intentaba concentrarse en su oración, pero las palabras se escapaban como agua entre los dedos. «Señor, soy débil», murmuró Giovanni mirando hacia el altar. «¿Qué hice? ¿Cómo pude sucumbir a tal tentación?». Las velas titilantes parecían entender su angustia, iluminando el camino hacia su redención, pero él no podía ver más allá de la oscuridad que lo rodeaba. En ese instante, Adonias entró por la puerta lateral de la iglesia con una expresión preocupada. «Padre, ¿qué sucedió? ¿Te ves perturbado?», preguntó el vaquero, acercándose con cautela. Giovanni forzó una sonrisa, pero la tensión en sus hombros no pasó desapercibida. «Solo estoy reflexionando, Adonias. La vida está llena de pruebas». «Sí, y algunas son más difíciles que otras», respondió Adonias, con una mirada que parecía leer el alma del padre. «¿Pero hay algo más? ¿Puedes contármelo?». El sacerdote dudó, su mente en un torbellino. No podía compartir su secreto, no podía arriesgarse a exponer la debilidad que lo dominaba. «No te preocupes por mí, solo necesito un poco de paz». Adonias asintió, pero la desconfianza aún flotaba en sus ojos. «Si me necesitas, estaré cerca. La noche es peligrosa y hay rumores de que la mula sin cabeza ha sido avistada nuevamente», advirtió antes de alejarse. Después de que Adonias salió, Giovanni se sentó en uno de los bancos de la iglesia con la cabeza entre las manos. El recuerdo de Ángela era como un veneno en sus venas, y se preguntaba si podría liberarse de esta maldición que se cernía sobre él. El deseo lo había atraído al abismo y ahora se encontraba al borde de un precipicio. «No puedo seguir así», susurró para sí mismo, sintiendo una ola de desesperación. «Necesito encontrar un camino para redimirme». Pero, ¿qué podría hacer para borrar la memoria de esa noche? La respuesta parecía tan distante como la luz del sol en un día nublado. Con un profundo suspiro, se levantó y decidió que necesitaba salir de la iglesia. El aire fresco de la noche podría ayudarlo a aclarar sus pensamientos. Al abrir la puerta, una ráfaga de viento helado lo saludó, y dudó por un instante, pero la necesidad de escapar de la prisión de su mente era mayor. Se lanzó hacia afuera, decidido a encontrar alguna forma de expiar sus transgresiones, incluso si eso lo llevaba a un futuro aún más incierto. En la penumbra de su casa, el corazón de padre Giovanni pulsaba descompasado mientras la lluvia tamborileaba sobre las tejas, como si el cielo le advirtiera sobre lo que estaba por venir. Se sentó a la mesa, con las manos temblorosas sosteniendo una vela que proyectaba sombras danzantes por las paredes. La expectativa por el regreso de Ángela lo consumía, pero el miedo a la mula sin cabeza lo mantenía en estado de alerta, como un animal acorralado. «No puedo ceder nuevamente», murmuró para sí mismo, buscando consuelo. Pero el recuerdo del beso ardiente de la noche anterior lo atormentaba. El deseo y la culpa se entrelazaban como serpientes, sofocando su razón. Fuera, Ángela se preparaba para la escapada. Miró a sus hijos dormidos, un nudo formándose en su garganta. «Si no voy hoy, nunca más tendré valor», pensó, mientras se despedía de ellos en un susurro. «Cuídense, mis amores», dijo a la empleada, con la voz entrecortada por la emoción. Con una última mirada, salió por la puerta, la esperanza latiendo en su pecho. El deseo de estar con Giovanni era abrumador, una llama que no podía ser extinguida. Mientras tanto, Adonias se posicionaba en la encrucijada, inquieto. Sentía la tensión en el aire, como si algo sombrío estuviera a punto de desatarse.
«Ángela, ¿dónde estás?», pensó mirando alrededor. Su instinto le decía que algo estaba mal. La noche estaba pesada y la humedad parecía cargada de una energía extraña. «Ella necesita tener cuidado», murmuró, sin saber que la verdadera amenaza ya se estaba acercando. A medida que Ángela caminaba, la transformación comenzó a apoderarse de ella. Un dolor agudo recorrió su cuerpo y su corazón se aceleró. «No, no ahora», susurró, dándose cuenta de que la maldición se agitaba dentro de ella como una bestia a punto de liberarse. Una sombra oscura pasó a su lado y la sensación de terror la envolvió. Mirando al cielo, ahora más cargado, sintió que el destino se acercaba y la línea entre el amor y la maldición comenzaba a desdibujarse. «Giovanni, te necesito», gritó, pero la noche engulló sus palabras y la transformación continuó, revelando el terror oculto en su interior. La lluvia caía a torrentes, formando charcos fangosos que reflejaban la luz titilante de las estrellas. El sonido de un galope atravesó la noche, pero no era la figura deseada de Ángela quien se acercaba. Un escalofrío recorrió la espalda de padre Giovanni al reconocer la sombra monstruosa que se dibujaba en la oscuridad, la mula sin cabeza. La criatura apareció con un relincho agudo y aterrador, su forma grotesca iluminada por los relámpagos que desgarraban el cielo. El corazón de Giovanni se aceleró y su instinto de supervivencia gritó más fuerte que cualquier deseo que aún pudiera albergar por Ángela. «No, no puede ser real», murmuró, retrocediendo lentamente hacia dentro de la casa, pero la puerta se cerró abruptamente, como si una fuerza invisible impidiera abrirla. La mula avanzaba, sus cascos golpeando el suelo de manera ensordecedora. Giovanni sintió la adrenalina invadir su cuerpo. No tenía otra opción. Con un grito de desesperación, se lanzó hacia la mata, sus pies deslizándose en el barro mientras corría, la respiración entrecortada y el corazón latiendo como un tambor. «No puedo dejar que esto suceda», gritó para sí mismo, mientras la sombra de la mula lo perseguía ferozmente, casi como si se estuviera burlando de su intento de huida. Con cada paso que daba, la sensación de que estaba siendo consumido por una fuerza maligna se intensificaba. Se preguntaba si la criatura era una manifestación de su propia culpa, una imagen distorsionada de sus deseos. En medio de su frenética carrera, Giovanni se encontró con un claro iluminado por la luz de la luna. Y allí, frente a él, estaba Ángela. Pero algo estaba terriblemente mal. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora eran vacíos y oscuros. El cabello, que antes caía en suaves ondas, ahora estaba enredado y lleno de ramas. «Giovanni». Su voz era un eco distante, casi irreconocible. «Ángela, no, esto no puede estar pasando», exclamó extendiendo la mano, pero a medida que se acercaba, la horrenda verdad se reveló. La mujer que amaba se había transformado en la mula sin cabeza, la maldición la había consumido. La dolor y la desesperación llenaron su pecho, mientras la mula, en su forma grotesca, relinchaba como si se riera de su tragedia. «Me deseaste, Giovanni», resonó la voz de Ángela, ahora distorsionada. «Y el deseo tiene su precio». El padre cayó de rodillas, las lágrimas corriendo por su rostro, consciente de que todo lo que amaba estaba perdido. La mula giró y con un último relincho desapareció en la oscuridad, llevándose consigo no solo a Ángela, sino también la última chispa de esperanza que Giovanni tenía de redención. Se quedó allí, solo y consumido por el terror, la lluvia mezclándose con su lamento.